Voy a tomar mate en el medio de la clase, sépanlo si escuchan que estoy tomando mate. Entonces, seguimos. Eso es la parte previa, ¿sí? En términos generales no vi tantos problemas, pero sí había mucho corte y pegue, entonces eso me imposibilita mostrarles algunas cuestiones. Vamos a tratar de resolverlo eso de acá a la entrega final, me la juego. Ustedes están en sintonía en ese sentido, quiero pensar. Así que bueno, tipo de lenguaje. ¿Se realiza un correcto uso de los verbos? ¿Se realiza un correcto uso de conceptos técnicos propios del campo disciplinar? ¿Se redacta como texto? Recuerden que el punteo no es el modo correcto. ¿Se hace un correcto citado y uso de tablas y figuras? Bien. En términos generales, hay excepciones, las voy a marcar más adelante, pero digo, en términos generales hay un uso correcto de los verbos, entendieron cómo funcionaba, y hay en términos generales también un buen uso de la tecnicalidad. De todos modos, ahora vamos a ir viendo con ejemplos, ¿sí? Sobre lo que hablábamos de las figuras, el citado de figuras, fíjense, estos dos ejemplos son del mismo trabajo. Uno dice figura 2, el otro dice figura 2. ¿Cómo puede haber dos figuras 2 en el mismo trabajo? Una debe ser figura 1 o figura 2, o una figura 2 y la otra figura 3. Además, en la primera figura 2 no está la breve descripción y en la segunda figura 2 no se la menciona en el texto. Entonces ahí va la parte. Recuerden que las figuras, las tablas, son una apoyatura en el texto. Se menciona debajo el número de tabla y una breve descripción, pero sí, la tabla o la figura o lo que sea no se menciona en el texto porque no hacía falta. ¿Sí? Tiene que hacer referencia a algo, eso que insertamos en el texto. Hagan una revisión de esos detalles. A ver, y les digo, tomé este ejemplo, pero la mayoría de las tablas no estaban citadas en todos los trabajos que vi. Revisen eso. Las tablas, las figuras, todo esto debe estar citado, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo, una tabla. La tabla 1 muestra el consumo, perfecto. ¿Y cuál es la tabla 1? Yo no veo que diga cuál es la tabla 1. Por más que esté después del punto, digo, no, está después del punto y no puede no ser la tabla 1, puede ser la tabla 2. No sé. Hagan esta referencia, ¿sí? Entonces, recursos gramaticales. Utiliza conectores de adición y consecuencia durante la descripción y el procedimiento. Lo hace correctamente. Las oraciones están completas, es decir, tienen participantes y circunstancias organizadas en torno a un verbo. Se utiliza el punto y seguido para separar oraciones y cada oración corresponde a una idea. Se utiliza el punto y aparte para separar párrafos y cada párrafo corresponde a un conjunto de ideas o una etapa del texto. Acá utilizamos varios ejemplos, ¿sí? En las diapositivas que vienen, para que ustedes vean lo que ustedes hicieron y cómo podría redactarse de otra manera. No es la única correcta, ¿sí? Hay un montón de maneras de decir lo mismo. Una opción correcta. Ustedes pueden mejorarlo de otra manera, ¿sí? Entonces, y acá van a ver los ejemplos que yo les decía antes. En algunos momentos voy a marcar lo de los verbos y cosas que se hizo referencia anteriormente y lo podemos retomar acá. La versión original decía, al instalar herramientas neumáticas que funcionan en base a cilindros y pistones sólidos, el desgaste es mucho menor que en herramientas eléctricas convencionales, prolongando la vida útil del equipamiento y la inversión necesaria para recambio del mismo. También al ser herramientas neumáticas no producen chispa alguna y se reduce en casi un 100% la posibilidad de incendios por partículas que se enciendan y caigan al piso como ha sucedido en el pasado. ¿Cómo sugerimos que podría redactarse? Se elige instalar herramientas neumáticas, siendo que al funcionar con cilindros y pistones sólidos, el desgaste es mucho menor que en herramientas eléctricas convencionales. Punto. Es por esto que se prolonga la vida útil del equipamiento y se amortiza la inversión. Punto. Además de lo mencionado, al ser de naturaleza neumática no producen chispas y se reduce en casi un 100% la posibilidad de incendios por partículas que pudieran alcanzar materiales inflamables. ¿Qué destaco de acá? Hay un tema con la puntuación. Todo eso de arriba era un párrafo. Es muy largo eso para hacer un párrafo. Hay más de una idea. Fíjense que lo que dice arriba,
El punto y seguido separa oraciones y en cada oración corresponde una idea. Acá había más de una idea en un párrafo. Esto era un párrafo en general y no tenía ningún punto intermedio. Bueno, había más de una idea, había que separar las ideas, ¿sí? Ustedes piénsenlo de esa manera.